Segundo informe de alcaldes, el fin para unos e inicio para otros. La lucha o combate contra la corrupción, que apenas viene. Por supuesto también la lucha contra o a favor del agua en la región de los Altos. Y para terminar, la ingobernabilidad en las cámaras. Estos son los temas que tenemos esta noche en controversia para debatir y hablar sobre ellos. Así es que le pido que nos acompañe la siguiente hora con nosotros. Segundo informe de alcaldes, el fin para unos e inicio para otros. La rendición de cuentas de los 125 alcaldes de Jalisco comenzó, y quizá también comenzó la retirada de algunos de ellos. Otros habrán de decidir si van en busca de la reelección. Los informes que rinden los alcaldes son en teoría una explicación detallada de cómo se encuentran las administraciones, los gastos, las deudas y los porqués. Los informes municipales, no solo en Jalisco, sino en varios estados del país, van de lo fastuoso a la austeridad y de la seriedad a lo ridículo. Para el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, el segundo informe de labores es mero trámite, puesto que el verdadero lo rindió el pasado 27 de agosto en el proceso de ratificación. Los informes, hasta ahora, como los de Tlaquepaque y Tonalá, han carecido de autocrítica, y lo que es más, se habla de cifras maquilladas y números a modo. La pregunta es, ¿a los ciudadanos les sirve de algo estos ejercicios? Y un tema que llega en un momento preciso para tratar, precisamente porque estamos en las fechas en que se están desahogando estos informes, segundos informes por parte de los alcaldes, segundo año de la administración, y ya muchos pensando en irse, otros todavía en quedarse, pero solo para buscar la reelección más adelante. Así pues, abrimos fuego y debate con estos temas, y saludo esta noche a mi compañera Sonia Serrano, Julio Ríos y David Gómez Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué les parece si comenzamos con Sonia para que nos platique sobre, pues hoy se dio incluso un informe importante, el de Guadalajara, de que es también el que podríamos decir el primer alcalde que quizás está pensando en irse, ¿no? Bueno, yo creo que a todos traen pensamientos con vistas al 18. El que diga que no es cierto está mintiendo, por supuesto. Sí, estos ejercicios, a mí me parece que año con año tenemos lo mismo, los mismos cuestionamientos acerca de si sirven o no sirven, de si luego se aprovechan para la promoción personal y más cuando estamos ya tan cerca de que tomen una decisión justamente sobre lo que van a jugar en el 2018. De hecho, hoy el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, aprovecha el foro para hacer como un semidestape diciendo que él en el 2018 va a encabezar la lucha, la refundación del Estado, porque al diablo con las instituciones actuales, ¿no? Hay que modificarlas. Y me parece que tratando de hacer un acto diferente, divide en dos esta responsabilidad o esta obligación que le marca la ley, que es rendir un informe ante el ayuntamiento, entrega el documento ante sus regidores en un acto que fue bastante breve, y luego van a la expo 4,000 invitados, estaba todo mundo, o sea, se nota esta especie de cargada emocional que hay siempre cuando un político va arriba en las encuestas. Ahí podías ver a todos los actores políticos o a todos los actores sociales y políticos y culturales y deportivos y universitarios del Estado. Ahí estaba pues todo el que quiere que lo vean en un acto político. Vinieron, como mencionas, los dirigentes nacionales de los tres partidos que integraron este Frente Único, el PRD, el Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. Y en cuanto a la dinámica que usó, fue de alguna manera diferente. Enrique Alfaro trató de hacerlo más digerible, no echarse el rollo mareador que muchas veces se ponen a leer. Improvisó, nunca leyó, y conforme iba aportando un tema, luego presentaba un video. Para mi gusto fue demasiado largo, o sea, lo que pudo haber sido un tema o un esquema dinámico que lo hiciera más atractivo terminó siendo aburrido porque se excedió en tiempo más de 2 horas y media. Quizá muchos de los que se quedaron lo hicieron más bien pensando en el anuncio que se había dicho iba a dar al final sobre su presunto destape. Cero autocrítica, o sea, no hubo absolutamente ningún tema en el que admitiera ni siquiera que las cosas le han salido ligeramente mal. En 3 temas que yo consideraría han sido
muy polémicos en su administración. Volvió a echarle la responsabilidad a otros, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Aseguró que ellos han cumplido, incluso en la coordinación, cuando ellos no ofrecieron coordinación, ellos ofrecieron un esquema de mando único con una agencia metropolitana de seguridad que controlara o definiera áreas muy específicas en materia de coordinación, lo cual no se ha concretado. Se creó la agencia, pero ninguna de sus tareas está todavía en activo y no hay mando único tampoco. Le culpa al nuevo sistema penal, habló de una cifra por ahí, 750 y tantos detenidos, delincuentes, y más de 710 liberados por parte de las autoridades estatales. No admite las fallas que ha tenido, por supuesto, la policía municipal. Luego, en el tema del conflicto con los ciudadanos en algunos proyectos, tampoco acepta que le ha faltado socialización. Él dice que un poco como que no entienden el beneficio que les trae su gobierno. Y luego, en el tema de la relación con los medios, dice que los medios han inflado la oposición de algunos pequeños grupos que se oponen a los proyectos. Es decir, en estos tres temas en donde ha tenido más conflicto, no aceptó ninguna responsabilidad. Sí, pero también Julio como que deja ese ánimo de que él mismo desacredita este proceso, porque dice que su verdadero examen fue la ratificación de mandato. Efectivamente, eso menciona, y también respecto, por cierto, a lo del arte urbano, señala que pese a que en el PS va a continuar, ahí también da como 2 o 3 señales de que aquí mis chicharrones truenan y pues no hay para dónde, ¿no? Y estoy de acuerdo con Sonia en que la autocrítica... podríamos decir. Podemos decirlo así también, pero por lo menos sí escasa autocrítica. Es como podemos ponerlo de una forma más, un poco más concreta. Y también concentrándonos en la lectura política, yo creo que pues sin duda, aunque fue tibio el destape, pues este fue ya el pistolazo de salida rumbo a la gubernatura con este anuncio de refundar. A partir de hoy. A partir de hoy vamos a refundar a las instituciones y pues ya va en esta carrera que por cierto va en caballo de Hacienda, sigue siendo el favorito, y pues también lo que causó mucha, pues entre los corillos políticos, mucha sensación, digámoslo así, fue esta presencia de Barrales, de Anaya y de Dante Delgado sentados codo a codo, que dígase lo que se diga, pues en política la forma es fondo, evidentemente, y aunque luego Anaya diga, no, apenas estamos empezando el diálogo, y Miguel Ángel Martínez diga, no, en lo local es un carril distinto, la verdad es que esto es la señal inequívoca de que este Frente Amplio podría caminar muy posiblemente en Jalisco, y es que si invitaron a Movimiento Ciudadano, al Frente Ciudadano por México, antes. Bueno, en los hechos siempre ha caminado, claro, desde luego con un sector muy concreto del panismo, no con todo. Y con un sector del PRD también. Y con un sector también del PRD. Y en este caso, si invitaron a Movimiento Ciudadano, al Frente Ciudadano, el nacional, al Frente por México, es por el 1.200.000 votos que va a estar dando en el 2018 en Jalisco. Y ahora pues, claro que hay que chiquear a este proyecto, este activo político que es Alfaro para este frente. Y pues por el otro lado, Alfaro, pues ahí él había dicho muchas veces que no iba a ir en alianzas, más que solo, más que con la gente, y ahora pues no queda de otra, porque pues el pragmatismo político de Dante Delgado lo pone en esta posición, y no va a quedar de otra más que capitalizar los posibles beneficios de esta alianza, ya que pues no podría embarcarse en una aventura independiente ya a estas alturas Alfaro, y más aún considerando que ya es un grupo político al cual tienen aspiraciones otros que están ahí y no puedes aventarlos a una aventura así. Yo pienso que la lectura de hoy es que este frente estaría caminando en Jalisco. Al final, Pego, nos perdemos, ¿no? Porque ya vamos en lo político, pero la verdadera esencia de la rendición de cuentas de un informe, ¿dónde queda? Es David, de alguna manera el tema, ¿no? Porque creo que esos ejercicios, a final de cuentas, pues de poco sirven, y más cuando está la efervescencia política a la vuelta de la esquina. Sí, yo creo que en general en el país los informes de gobierno han, digamos, perdido su esencia, se han desvirtuado, y más allá de que desde siempre han sido rituales políticos donde los gobernantes dicen lo que quieren decir, hablan de lo que los otros quieren escuchar y no revelan lo que quieren ocultar, creo que en este caso en particular el informe de Enrique Alfaro, en términos de formato, sí es innovador en cuanto a que improvisa, en cuanto a que se mueve, en cuanto a que no
digamos, lee un discurso largo y aburrido y tedioso como en otros casos. El de Peña Nieto, por ejemplo. Pero no deja de ser un ritual en el sentido de lo que ya hablaban mis compañeros, de la gran convocatoria, de digamos, el discurso unívoco, unilateral de él hacia los demás, sin una respuesta, sin una autocrítica, sin un diálogo. Es decir, hay otros recursos que pueden enriquecer este tipo de informes, que al final no hay que perder de vista que lo que la Constitución manda es informar sobre el estado que guarda la administración, no sobre lo que quieren hacer, no sobre lo que encontraron cuando llegaron, sino lo que se hizo en el último año. Y eso es lo que menos encontramos en términos reales, en sustantivos y demás. Pero creo que en términos de formato está agotado en cualquier caso, en cualquier informe, y hay que ser mucho más creativos y buscar ese tipo de diálogos, de conversaciones, de debates. Si uno hace una pregunta a la opinión pública de cuáles han sido los informes más interesantes en la historia política de este país, muchos responden, los expertos y enterados, que es, por ejemplo, el tercero de Zedillo. Cuando un opositor desde la Cámara de Diputados, en ese momento, cuando se generó el primer gobierno dividido de este país, lo respondió Porfirio Muñoz Ledo desde la oposición. Ha sido el más interesante, el más debatido, el más controvertido. Ahora, en términos de contenido, yo creo que sí hay cuestiones importantes que dijo el presidente municipal de Guadalajara. Hay datos, hay logros muy sustantivos, pero también hay esta falta de autocrítica que se decía, esta exageración, este énfasis excesivo y hasta en el tono, como muchos han dicho, regañón y un tanto duro de presentar los resultados y de referirse mucho a las administraciones anteriores como las que dejaron la ciudad en ruinas y él como quien la deja, digamos, a punto de entrar al primer mundo. Y además, hablando de sus aspiraciones políticas de cara al futuro. Y tercero, en términos nada más simbólicos, yo sí creo que es un destape no solo local, sino nacional, porque yo no recuerdo otro informe en el que hayan estado presentes dirigentes nacionales de partidos políticos en un informe de un alcalde. Así es. Por más capital que sea, no se ve visto antes. Así es, vamos a una pausa, pero tenemos más temas, por supuesto. Yo me quedo con que ya son alcaldes electos para 3 años, que solo gobiernan 2 y están pensando desde el primero en irse a otro puesto. Regresamos después de esta pausa. Contra la corrupción que viene. En mayo de 2015 se modificó la Constitución para dar paso al Sistema Nacional Anticorrupción. En Jalisco, el Congreso avaló en julio pasado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para coordinar el trabajo de las autoridades involucradas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, delitos en materia de corrupción, fiscalización y control de los recursos públicos. Un total de 92 ayuntamientos ratificaron la reforma constitucional. El Sistema Estatal Anticorrupción comenzará a funcionar en enero de 2018. Los municipios podrán integrar e implementar los sistemas anticorrupción, respetando su autonomía, por lo que se autorizó a la Secretaría de Finanzas a hacer las transferencias necesarias para dar el soporte financiero. Y hoy, sin duda alguna, es la gran duda, sobre todo porque a nivel nacional hemos visto han tenido muchos obstáculos que enfrentar para sacar adelante esta reforma de la ley anticorrupción y más aún de designar un fiscal. Pero en Jalisco, ¿alcanzaremos esa meta? ¿Cómo ves, David? Pues yo creo que esta semana, Víctor, es quizá la semana más importante para el futuro de la corrupción en este estado. Así de ese tamaño es el reto, lo que está en juego en las siguientes 48 horas, porque para el jueves tendrán que decidir los diputados, no solo en cuanto a cómo elegir, cómo nombrar al fiscal general y al fiscal anticorrupción, sino también a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, si se ponen, digamos, en serio, también a la auditoría y a los auditores especiales. Es decir, lo que está en juego no solamente es el nombramiento de los 9 integrantes de la comisión de selección, el famoso grupo de los notables, que va a ser fundamental porque ellos a su vez van a nombrar al Comité de Participación Social. Pero las otras piezas de rompecabezas son quizá más importantes porque está mal que bien, entre los que se convocaron, entre los que participaron, hay tela donde cortar, hay gente muy decente, muy íntegra, muy comprometida. Y esa parte creo que ya está asegurada y resuelta. El problema, creo, tiene que ver
en estos otros nombramientos y en particular los que mencionabas del fiscal general y del fiscal especializado en anticorrupción, porque ha habido un cambio de postura en los últimos días, semanas, no solo de los diputados, sino del propio gobernador, que primero dijo que tomaría en cuenta como gobernador la lista que le pasara el Comité de Participación Social para él mandar la terna. Después, la iniciativa que mandó venía, digamos, más o menos en esa línea, pero con algunos asegúnes donde no era vinculante la opinión de este Comité de Ciudadanos. Y ahora, con la crítica y la exigencia de algunos ciudadanos que han estado siguiendo de cerca este proceso, acaba de decir hace unas horas que siempre sí va a tomar que va a tomar en la terna, la iniciativa que va a presentar mañana todavía. Sí. Es decir, estamos en una cuestión que se está debatiendo y discutiendo en horas, y creo que para que realmente hablemos de un fiscal general autónomo y de un fiscal anticorrupción autónomo del fiscal general y del ejecutivo, es decir, que pueda él perseguir los delitos del propio gobernador o de cualquier miembro del gabinete, tiene que ser nombrado por este Comité de Participación Social o incluso por el de selección, es decir, tiene que ser nombrado por alguien que no sea ni el gobernador ni los diputados. Claro. También esta tarde presentó este grupo de organizaciones, universidades, también esta propuesta que ya se va muy puntual sobre esto que señalas, David, que son los procedimientos y las formas en que tendría que intervenir la representación ciudadana, que sería este Comité de Participación Social, y que sería un poco el procedimiento al revés de lo que decía el gobernador, o con una que fuera vinculante, es decir, que sean ellos quienes, una vez que se abran las convocatorias, reciban las propuestas, revisen quiénes son los elegibles, y entonces en los casos en que no interviene el gobernador, manden directamente la propuesta de dictamen al Congreso, y en el caso de las propuestas en las que interviene el gobernador, que son las ternas, le envíen los listados para que de ahí el gobernador defina la terna. Perdón, ¿son eso incluye a los magistrados? Porque todo, aquí hay que, con trampas se podría ver esa parte, sí, ¿no? Bueno, las organizaciones ciudadanas están hablando del Auditor Superior del Estado de Jalisco, de los comisionados de transparencia. Están hablando, obviamente, de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y también de los fiscales, tanto del fiscal general como del fiscal especializado en delitos electorales y el fiscal especializado en delitos contra la corrupción. Todo esto tendría que pasar en primera instancia por el Comité de Participación. Yo no sé si la iniciativa del gobernador vaya a ir en los mismos términos, y además hacen algunas puntualizaciones sobre, por ejemplo, la prescripción de los delitos de corrupción. Ellos están pidiendo que no prescriba en las reformas que se harían al Código Penal. En el tema de las declaraciones 3 de 3 están planteando también que sean públicas, por lo menos la de intereses y la patrimonial. Es que está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya está eso, es decir, ir por menos puede controvertirse muy fácilmente. El voto nominal de los diputados en las decisiones, nada de andarse escondiendo en el papelito doblado, ¿no? Y debería también de ser un voto justificado, ¿no? O sea, no solo exactamente decir por qué voto por y dejarlo plasmado, ya sea verbalmente o por escrito, incluso todavía mejor, ¿no? Sí, porque vimos que sorpresivamente en el caso de los magistrados, algunos nombres se quedaron rezagados ahora para elegir 2 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Y de pronto empezaron las especulaciones que si no le estaban guardando ese espacio a justicia administrativa. Y ahí, pues, si tú analizas los personajes, todos tienen que ver con partidos políticos. Efectivamente. Y luego, por no justificar, pasa lo que con los otros magistrados del Supremo Tribunal, que luego por eso están estos amparos, porque no hay explicación de por qué toman algunos que al parecer tuvieran menos carrera o menos méritos, ¿no? Entonces, desde luego que eso es otro paso que se tiene que dar. Y pues hay que recordar que las leyes generales o federales también en este caso son techos mínimos. Tú puedes superar o puedes ir más allá. Y esto, exactamente, esto de que los magistrados del nuevo tribunal, los comisionados incluso del ITEI, pues, tengan que ser elegidos 100% por ciudadanos, yo creo que es la vía correcta, porque a veces ni con los ciudadanos puede haber garantía. Ya vemos en algunos institutos electorales que hasta los capacitadores entran por palanca. Entonces, sin duda debe ser esta vía la correcta. Yo quiero volver a un tema que va a irrumpir muy fuertemente en el debate nacional, que es el de designaciones públicas.
Eso significa básicamente que este tipo de nombramientos tienen que ser con criterios abiertos, criterios públicos abiertos. Es decir, hoy nos parece natural o casi no cuestionamos el hecho de que el gobernador tenga la atribución de nombrar al fiscal. Y entonces buscamos que sí lo nombre, pero a partir de una terna, tomando en cuenta listas, con el consejo de externos, puros matices. Pero en estricto sentido, es tan evidente el conflicto de interés como cuando vimos el caso de la Casa Blanca, cuando el presidente le pidió a su subordinado, al secretario de la Función Pública, que revisara un tema que lo podía acusar a él. Pues claro que no lo iba a hacer. Entonces, si pensamos que siempre va a haber un conflicto de interés, pues tenemos que terciarizar, tenemos que externalizar ese tipo de nombramientos en agentes independientes, en este caso del comité de selección o participación o el que sea, de tal modo que ese nombramiento tenga la legitimidad y credibilidad y que sea con un perfil adecuado para que realmente pueda hacer su función de fiscalización. De otra manera, no deja de ser un servidor público subordinado al Ejecutivo, al gobernador, y entonces algún día esto que estamos discutiendo hoy nos va a parecer tan absurdo como cuando hace 15 años se pedía por transparencia la nómina de un funcionario y alguien se sentía ofendido porque era su dinero, su sueldo. Hoy es una obligación de ley, hoy nos parece normal y ordinario, hoy incluso alguien se puede ir a la cárcel por no dar información pública, pero hace 15 años era una osadía. Esto mismo que estamos hoy discutiendo, en 10 años vamos a decir, ¿cómo era que el presidente o el gobernador nombraba a su fiscal? Es decir, a quien lo tenía que revisar, él lo ponía en la oficina, era su chalán. Y entonces vamos a ver en un futuro que magistrados, comisionados, consejeros, fiscales, etcétera, van a ser nombrados por mecanismos muy complejos de designaciones públicas por criterios públicos abiertos. Esa es la discusión que viene para el país. Pero por el momento que vivimos la coyuntura política, ¿no se puede volver esto moneda de cambio, Sonia? No, yo creo que así lo están planteando. De hecho, si vemos las iniciativas del gobernador, la redacción es mínima. O sea, tanto la que mandó para la separación, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía, justamente que de ahí se tendría que derivar la creación o la nueva conformación de la Fiscalía, tanto para el fiscal general como los fiscales especializados, y luego en estas iniciativas que envía también para incluir la participación ciudadana, la redacción es mínima, como dejando prácticamente el margen a lo que sea. Esto que permite pues que las negociaciones sean ya en cortito y en lo oscurito entre diputados y poder ejecutivo. Creo que va a ser inevitable de todas maneras que los políticos nos sigan metiendo goles a los ciudadanos. Yo creo que el reparto se va a seguir dando. El tema es cómo se encarece este reparto y cómo creo que estos organismos de la sociedad civil y las cúpulas empresariales, por otro lado, decidieron de alguna manera tomarse muy en serio este procedimiento y no lo han soltado. Normalmente cuando se les dejaba participar un poquito por ahí en las mesas de debate, se debatía, se salían y entonces ya los diputados hacían lo que les daba la gana y después nada de lo que se había discutido en los debates se incorporaba en los dictámenes. Ahora parece que no les van a permitir que esto suceda. Han estado dando un puntual seguimiento. Las cúpulas le exigieron ayer a los diputados que les entregaran los dictámenes los predictámenes que van a someter a discusión en las comisiones. Los ignoraron completamente, es decir, hubo por ahí un silencio. Hace rato tuiteó el Congreso del Estado que se podrán consultar, supongo que en Infoleg, los predictámenes. Entonces, que eso no es ningún mérito, eso. No, tendría que eso suceder siempre. Tiene que estar. Claro, pero en estos casos, tú sabes cómo funciona, Julio, tú cubres el Congreso, luego. Pues lo suben a veces hasta ya que se votaron. A veces hasta ya que se votaron. Se votan y nunca están. Sí. Y aquí también lo que yo creo que falta es que la ciudadanía presione más y que yo no veo las redes inundadas con el tema porque desgraciadamente es un tema muy técnico. Y como por ejemplo en Sin Voto no hay dinero, pues muchísima gente le entraba porque era algo muy sencillo, muy masticable, pero aquí no está viendo esa ha sido una presión social de muchos, ¿no? El hecho de tener esa forma. Sí, yo creo que es un tema muy técnico, muy complejo, que es poco vendible, que es muy extenuante y realmente sí le han estado metiendo algunos pocos, pero como decía yo al principio, lo que está en juego es
el futuro del combate a la corrupción es más importante que muchísimas otras reformas. Y debería estar toda la opinión pública, todos los actores volcados en esto, y desgraciadamente es muy complejo y hay muy pocos. Que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con desvío de recursos públicos, con rendición de cuentas, con un montón de temas. Prácticamente todo. Por eso la invitación a que se involucre en este combate a la corrupción, este combate que viene. Vamos a una pausa, tenemos otros temas, así es que no se vaya, quédese con nosotros. La lucha por el agua en los Altos. Habitantes de San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Tepatitlán prosiguen en su lucha por defender el agua en la región. Miembros de varios partidos políticos, académicos, universitarios, estudiantes y sociedad en general, el fin de semana pasado dejaron en claro que el agua de los Altos debe quedarse en la zona de los Altos. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Antonio Gómez Reina, reiteró que no hay agua con que llenar la presa, y menos compartirla. El debate es dejar la cortina a 80 metros y no compartir el agua con León, Guanajuato, o aumentarla a 105 metros y compartir, aunque con el riesgo de que le toque poco o nada a Jalisco. La construcción de la presa del Zapotillo, suspendida desde el 3 de julio de 2014, valdría 8,000 millones de pesos, pero aumentó a 16,000 hace 2 años. Y justo a este reclamo de los habitantes de la región de los Altos que dicen quieren el agua de ellos para ellos, está el caso de Abengoa, esta empresa que de pronto renuncia a construir el acueducto a León y además reclama lo que se le adeuda. Así es que creo que este tema, si los anteriores nos faltó tiempo, pues este sin duda alguna, más aún por la forma o el momento en que llega y sobre todo cómo golpea a Jalisco y pues se vuelve un sinsabor para el Ejecutivo Estatal que empezó la campaña con esto, comprometiéndose a no construir más allá de los 80 metros la cortina y todavía se le indigesta este tema, Julio. Efectivamente, sin duda, complicado el panorama con esto de Abengoa. Y bueno, lo que también estaba consultando hace rato algunos diarios de León, Guanajuato, y me llamó la atención que incluso esta salida de Abengoa no podría afectar el proyecto, porque de acuerdo a una nota, por ejemplo, del periódico El Correo de León, se informó hoy el gobernador Miguel Márquez que ya acordaron con la Conagua que el gobierno estatal sea el que se encargue de la ejecución y la operación del acueducto, y para eso se crearía un proyecto de estos de APP, de Asociación Pública Privada, ya lo están poniendo ahí en la mesa, aunque bueno, se tiene que destrabar primero el problema administrativo y jurídico. Pues, mira, hasta es que es evidente este problema. Porque ya lo ven como suyo el proyecto, pero está involucrado Jalisco y Guanajuato. Efectivamente, y esta concesión, pues hay que recordar que era por 20 años, o por cuánto era el acueducto 25. de 25 años. Entonces, ahí está complicado, y también Abengoa se mete en otros, en una enreda jurídica, en un berenjenal, porque pues ahí también este contrato era uno de los activos que ellos presentaban para poder tener los rescates financieros, y ahora ya sin este contrato, sin duda esto va a enredar, porque van a hacer juicios sobre juicios, y seguramente los acreedores no se van a quedar con las manos cruzadas, y pues algunos sí, como pensiones. Ahí desgraciadamente. Y el Infonavit, ahí están con los brazos cruzados. ¿Y qué va a pasar ahí también con este dinero invertido en los trabajadores? Es una enreda jurídica, vamos a ver cómo termina esta telenovela, pero por lo menos a lo mejor para los habitantes de Temacapulín, todo este tipo de enredo les beneficia a ellos porque es más tiempo que ganan. Así que ¿podría ser una herencia, Sonia, de un gobierno a otro otra vez ese tema? Yo cada vez veo más complicado que este proyecto se concrete. Por ejemplo, a mí me llama un poco la atención la manifestación que se dio esta semana de la región de los Altos, porque es justamente esto que platicamos hace un momento, cuando la gente no entiende la trascendencia, o no es que no entienda, de alguna manera no pesa el impacto que tendrá un proyecto de esto en su vida cotidiana. Los presidentes municipales que habían sido convocados hace poco por el gobernador Aristóteles Sandoval y el que le habla ahí con respecto a los proyectos hidráulicos, Enrique Dau,
para hablarles de los grandes beneficios de este proyecto. No sabían, por ejemplo, que el acueducto, o sea, no habían pensado que el acueducto iba a pasar por la mitad de sus territorios y les iba a partir justamente por donde pasara. Es decir, te cambia cruces de fauna, te cambia carreteras, te cambia un montón de pasos. Luego, no sabían, por ejemplo, que ellos tienen también atribuciones en el tema de los permisos que se darían para la construcción de este acueducto. Y lo que vemos ya en esta manifestación son algunos presidentes municipales enterados ya de lo que afectaría o lo que impactaría este proyecto y lo que impactaría sobre todo en la economía de estos municipios que pues se han vuelto un factor muy importante para nuestro estado en la producción de alimentos e incluso para la producción nacional de huevo, de leche y de carne. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que a la lucha que habían mantenido Temacapulín, Acacico y Palmarejo por no verse inundados, que había sido prácticamente una lucha solitaria de estos poblados, se suman ahora todos estos municipios que resultarían afectados con el paso del acueducto y que además tendrían después que comprar el agua. Y además empiezan a dar cuenta también que había una gran mentira con respecto a la infraestructura para Jalisco. Es decir, el proyecto que está impulsando la Comisión Nacional del Agua de construir la presa El Zapotillo y el acueducto solamente incluye la presa El Zapotillo y el acueducto. El llevar el agua de la presa El Zapotillo hasta el sistema purgatorio no está en el proyecto. Apenas acaba de admitir hace poco el secretario de Planeación, Administración y Finanzas que tendría que buscarse el recurso para hacer esa obra. Y el proyecto del acueducto dice nada más las conexiones para el agua que se llevaría a la zona de los Altos, es decir, no incluye los tubos que llevarían el agua a estos municipios y tampoco la infraestructura para que estos municipios la reciban y la distribuyan. Es decir, Jalisco no está incluido en este proyecto, por más que mientan algunas de los funcionarios estatales con respecto a esto, y por supuesto que este caso de Abengoa, que se confirmó pues que era una empresa que no tenía nada, que presentaba sus proyectos, que ganaba en México y en otros países para solicitar créditos y luego con esos créditos financiaba estos proyectos, pero que en realidad no tenía capital, pues terminó admitiendo que se retira y ahora lo que en todas las trampas que había hecho, pues trata de volver a sacar ventaja con esta demanda pidiendo que se le devuelva lo que ya invirtió cuando no ha puesto ni un solo tubo con respecto a este acueducto que tendría que haber entregado desde 2014. Construimos castillos en el aire, David, sobre todo porque estamos poniendo en riesgo una zona altamente productiva de Jalisco como es la región de los Altos. Sí, yo creo que son elefantes blancos. Yo creo que el país ha cambiado muchísimo y el gobierno no ha entendido la manera en que tiene que ser obra pública o las grandes inversiones en infraestructura. Antes, en épocas autoritarias, en épocas de menor complejidad gubernamental, en épocas donde el control social era posible, se aventaban las presas o las carreteras o los aeropuertos desde los escritorios de los burócratas con la complicidad de los distintos actores para beneficio de ciertos políticos. Ese era el modus operandi, la manera de hacer, digamos, desarrollo en este país, y no importaba que inundaras una zona fértil o un poblado, no importaba que desalojaras a una población autóctona o que afectaras el medio ambiente, no pasaba mayor cosa. Hoy el país ha cambiado diametralmente. En la parte, digamos, gubernamental, político-jurídica, la complejidad es enorme, porque ya los distintos órdenes de gobierno pertenecen a distintos partidos, ya no los puedes alinear de la misma forma. Incluso hay algunos de tu propio partido que se rebelan porque les afectas sus poblaciones y sus bases electorales. En la parte medioambiental, pues ya hay muchas más salvaguardas, ya hay muchos más, digamos, factores que hay que considerar que antes no se tomaban en cuenta. Y en la parte técnico-financiera, pues la complejidad de estas grandes obras es brutal, porque no son solamente proyectos de cementos y varilla, son proyectos de corridas financieras, de créditos, de tiempo de inversión que tiene que tener ciertos réditos y demás. Entonces, lo que estamos viendo ahora con el enredo que ya han descrito mis compañeros, no lo repito, es de una complejidad brutal y yo creo que es una bomba de tiempo. Yo siempre estuve de acuerdo en que la presa tendría que ser
de 105 metros, aunque eso suponía un costo social muy acotado para ciertas poblaciones, pero hoy vemos que en realidad, sea 80 o 105, el costo es brutal, no solo para estas 3 poblaciones que pudiste haber reubicado, apoyándolas de muchísimas maneras, incluso subiéndoles el nivel de vida, pero hoy lo que estamos viendo son afectaciones a otros productores, a otras regiones, a otras zonas que no habíamos visto y que no está claro los beneficios ni para Guanajuato, ni para Jalisco, ni zona metropolitana, ni Los Altos. Ni siquiera entonces, que llegue agua porque el río está vacío. Es una bomba de tiempo que quizá vaya a tronar en algunos años y sea una especie de fobaproa del agua, una suerte de gran estafa maestra de infraestructura hidráulica, que cuando volteemos hacia atrás y queramos volver hacia atrás, van a haber desaparecido las empresas, los políticos estarán en retirado, los encargados estarán quién sabe dónde, y va a ser muy difícil, digamos, hacer la arqueología de una obra que hoy se antoja bien complicada, donde se habrán perdido millones de pesos. Perdieron. Nada más hay que ver el caso de Jalisco. Jalisco pidió un crédito de 1.950 millones de pesos para el tema de la presa de Arcediano, que luego con los estudios y al fracasar ese proyecto se va al tema de la presa El Purgatorio. Esta presa se está financiando exclusivamente con recursos federales, finalmente no se requirieron, o este sistema, recursos estatales, pero Jalisco ya se gastó los 1.950 millones, ya no queda ni un peso de ese fondo, es cierto, los últimos se redireccionaron hacia algunos proyectos que era de dotar de agua a las colonias que no tenían en zona metropolitana, el proyecto que se hizo en Puerto Vallarta, el acueducto El Salto. Sin embargo, tendría que haber algún responsable de que se haya pedido un crédito para una obra que tendría que haber resuelto ya el problema del agua en Jalisco y que terminaron gastándoselos. Es como si pides un crédito para comprar una casa y terminas gastando en ropa, en restaurantes, en un viajecito y en esto, y al final debes lo de una casa, pero no tienes casa. Eso nos pasó con el agua. Precisamente del público al respecto, con ese tema precisamente vinculado a lo que es el acueducto, y ante las recientes manifestaciones en la región de Los Altos, hay que mencionarlo, no El Salto, en contra de la presa del Zapotillo, ¿se logrará mantener el agua en la zona de esa región? Esa es la pregunta que lanzamos, y la respuesta de Roberto Sandoval es, muy bien, dice que defiendan su agua porque nada más la quieren para negocio y después se las van a dar bien cara, puro engaño, así lo considera Roberto Sandoval, coincidiendo en parte de lo que se ha mencionado en este caso y que hasta ahora muchos pareciera lo están reflexionando, y de ahí pues que se suman más a la protesta que era efectivamente de un pueblo de Temacapulín, o 3 pueblos en concreto que exigían no ser inundados, y bueno, vemos que es más grave que ello todavía. Así es que vamos a la recta final, así no se vaya, vamos a una pausa y regresamos con otro de los temas también de En Controversia. Y bueno, sin duda alguna, lo que es precisamente el Poder Legislativo Federal pasa por su peor momento, Cámara Alta y Cámara Baja, a partir de un conflicto que se genera al interior de Acción Nacional, donde un grupo precisamente de senadores se fragmenta y con el apoyo de otros partidos designan, en este caso, a Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva, algo similar, solo que al revés, tratando de frustrar la designación de un priista, se da precisamente en la Cámara de Diputados. Todo se dice orquestado por el presidente del Partido Acción Nacional, Anaya, y bueno, de ahí pues el conflicto que se está viviendo y que incluso se dice podría llevar a la ingobernabilidad. ¿A qué grado? A que si no está instalada la mesa directiva no se pueda discutir el presupuesto del 2018. Y bueno, pues ese es nuestro último tema. David, ¿qué opinas al respecto? A mí me parece fascinante ver no solo la descomposición, sino la recomposición y reinvención de la Cámara, porque hay un límite entre lo legal y lo ilegal, o digamos, las reglas y la falta de reglas, que es una frontera no solo porosa, sino movible. Es decir, detienen el famoso reloj legislativo
y no pasa nada porque ellos mismos ahí como que se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a darnos un break y vamos a seguir discutiendo y tratando de llegar a un acuerdo, pero detenemos todo lo demás para que no tenga implicaciones. Pero de pronto hay reglas que algunos sí siguen y otros no, y entonces ahí hay cambios extrañísimos. Pongo un ejemplo que pasó un poco desapercibido, pero fue interesantísimo como jugada política. El PRI le presta al Verde un número determinado de diputados por unos días para que el Verde tuviera más diputados que Morena y por tanto pudiera ocupar una de las vicepresidencias de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. Y ahora ya regresaron. Entonces, es una regla que por supuesto desconoció Morena, pero que los demás sí le reconocieron al PRI y que pudieron hacer un cambio en la forma de gobernar la Cámara. Y entonces eso te habla de que en realidad las reglas son totalmente interpretables y movibles dependiendo en qué momento y por quiénes lo hagan. Y entonces siempre estás como en el lindero de la ilegalidad, donde podría de pronto alguien pues tomar la tribuna o saltarse las bancas o romper los sellos. Es decir, siempre estás en el límite de la gobernabilidad y de la legalidad en las cámaras, donde vemos que hay unas fuerzas vivas muy interesantes. Y en esta ocasión yo sí creo que fue una jugada que le salió bien a Anaya, pero que tuvo un origen con el rompimiento de un acuerdo que claramente tenían y que eso llevó a que en los senadores se impusiera la mayoría del PRI con el apoyo de los demás, pero en la de diputados al revés. Entonces fue interesante cómo se trabaron ambas cámaras y que al final el resultado creo que es positivo para el país, que fue finalmente la eliminación del transitorio del pase automático para que el procurador fuera nombrado fiscal. Creo que esa es una buena noticia para el país en su conjunto, más allá de los dimes y diretes de los diputados y los partidos. El fiscal carnal famoso, ¿no? Claro, a mí lo que me parece es que vivimos un momento en las cámaras en donde se mezcló la parte electoral ya súper adelantada con los temas de fondo que se están discutiendo para el país, que son, ya lo platicamos en el tema de lo local, también súper trascendentes, ¿no? Que era el tema del fiscal. Porque Ernesto Cordero pues es gente de Felipe Calderón, ¿no? Por supuesto, pero luego me parece que en esta mezcla de asuntos electorales con asuntos de fondo alcanzan a salir los dos temas bien librados, se fortalece este frente único, que es la parte electoral, y por otra parte se consigue, como menciona David, que el presidente de la República acepte la eliminación de ese transitorio y que se empiece a discutir a partir de ahora cuál tiene que ser el perfil del fiscal para que no sea otra vez nada más un cambio que luego termine dándonos lo mismo, un nombramiento que la mayoría consiga, que sería en este caso el Partido Revolucionario Institucional, afín al PRI, y que de cualquier manera, a pesar de eliminarse el transitorio, siguiéramos en lo mismo. Y creo que aquí lo que sigue es ver cómo este frente único, que todo mundo asegura tiene que ver más con el proceso electoral del 2018, demuestra que es cierto que se formó también para impulsar los temas que no conseguirían con los votos que tiene cada uno como bancada. Creo que en esa parte es lo que será más interesante de lo que viene para las dos cámaras, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera también pactos con el diablo, ¿no? Esa mezcolanza de Felipe Calderón, Margarita Zavala con el PRI jugando en contra de Ricardo Anaya. Si ya está Morena, estaba entrándole con el PRI en una alianza inusitada. O sea, la verdad que ahí se junta el agua, el aceite con la melcocha, con todo lo que se te ocurra ahí. Y si hay un lugar en el que se dan estas leguleyadas, estas colmilladas, estos vacíos de no hacer quórum, todas estas malas mañas de la política, que luego dicen que allá es donde te gradúas de la política en el Congreso de la Unión, pues vaya que parece como ir a Puente Grande, que se gradúan en el crimen, pues ahí también, ¿no? Aquí también hacen todas esas prácticas. Pero son aprendices, ¿eh? O sea, la verdad que Julio, han pasado unas cosas en el Congreso gracias a esos acuerdos. A mí lo que me llama mucho la atención es la fragilidad institucional de las cámaras de representación política de este país. Es decir, en lugar de inyectarle certidumbre al país, que sepas que se van a instalar, que van a gobernar, que van a legislar, que van a... No, es una especie de mercado donde convergen todas las mañas, todos los artilugios, todas las cuestiones que no nos gustan de la política ocurren ahí. Y de pronto se convierten en noticia internacional cuando rebasan esos límites y
hay violencia, hay agresiones y demás, pero casi todo el tiempo hay violaciones sistemáticas a la propia normatividad interna de la Cámara. Todo el tiempo. Entonces, esa parte me parece preocupante porque entonces las funciones sustantivas pues están completamente de lado. Precisamente por estar en campaña, en elecciones, no se le pone la suficiente atención al contenido legislativo, no se pone atención a la fiscalización. Por fortuna, a nivel federal sí tenemos un auditor superior de la Federación muy bueno, que ojalá se reelija, es grande, pero ha hecho una labor extraordinaria, y tampoco hay una representación política fidedigna, sino hay una especie de representación de intereses políticos donde la parte ideológico, programática y demás, pues prácticamente ha sido irrelevante porque no solo se mezclan para propósitos de frentes electorales, que eufemísticamente les llaman políticos, sino para todo tipo de alianzas de gobierno y de gobernación de la propia Cámara, donde no importa, digamos, la trayectoria histórica de las fuerzas políticas, sino es la coyuntura la que dicta quién se pone con quién y quién vota y con quién saca. Está bien cuando es para sacar un tema como este. Lo que está mal es que, digo, esto siempre sucede para sacar otros temas que tienen que ver con repartos, con lo que vimos alguna vez con el tema de los moches u otro tipo de cuestiones que pues para eso se alían, ¿no? Ojalá que esta alianza tenga que y está el ejemplo contenido de la resurrección de Cordero, y que con eso, por cierto, el fantasma del fiscal carnal no se ha desvanecido, porque el hecho de que eliminen el pase automático no es garantía de que exactamente, ¿no? Y más ahora que ya tienen estos, les hacían falta 3 senadores al PRI y ahora ya tienen estos 5 del calderonismo, y de que lo pueden hacer y de que no descartemos que lo hagan también. ¿Cómo se va a procesar y cómo van a votar estos bloques? Porque el PRI no entiende la elección, parece que está ciego. Vean el gabinete del Mazo, los dinosaurios siguen y ahí siguen las mismas formas de hacer la política ahí. Entonces, ¿de qué puede pasar? Sí, o sea, es un ejemplo de que no cambia el PRI, de que al ver el gabinete del Estado de México, al ver a los mismos, también este es un ejemplo de que el PRI podría seguir haciendo lo mismo y con esa insensibilidad que no les importa las críticas y no les importa nada, porque ellos creen que pueden hacer y deshacer y van a seguir ganando. Porque estar al filo de la navaja deja la sensación como que está jugando los partidos políticos con la certeza jurídica, económica, política de México, ¿no? Otra vez, yo creo que la participación de la vida pública nacional es tan fuerte que se está llevando entre las patas a las instituciones. Es decir, en lugar de que sea al revés, que los partidos graviten en torno a las cámaras, a la presidencia, a las gubernaturas, es al revés. Los gobiernos estatales, los municipios, las cámaras gravitan en torno a la vida de los partidos políticos. Es decir, en pocos países en el mundo los dirigentes partidistas tienen tanto poder, tantos recursos, tanta injerencia en todos los asuntos del país, desde los más importantes, creando un frente, hasta los más mínimos, colocando regidores, posiciones y demás, y eso es dañino y tiene que ver con que nuestro sistema de partidos tiene un subsidio insólito, inédito en el mundo entero, y que además han ido, digamos, capturando las instituciones del Estado mexicano, y hay pocas que se mantienen al margen, porque las pocas que existen las están peleando, quieren meter su cuchara en los consejos, en los autónomos, en las agencias, en todas partes. Y eso pues es parte de lo que hay que evitar, la partidización de la vida nacional, que es una tragedia. Y por eso ahí está el descrédito de esa institución, particularmente la del Congreso, los diputados, que son de los más desacreditados y todavía hasta se molestan cuando salen independientes, por ejemplo, verdaderos, y que dicen, esos muchachitos no saben nada, es una amenaza para ellos. O sea, todavía están chapoteando en el chiquero, todos embarrados y quieren que los veas como limpios, pues por favor. La sensación de que nos salen cagos y son ineficaces, Sonia. Bueno, depende, insisto, en qué temas. No, caros, por supuesto que salen caros. El asunto es para, a ver. Un peso que fuera sería carísimo. Se supone que tendría que ser el Poder Legislativo un contrapeso para el Poder Ejecutivo. Lo que vemos siempre es que depende el número de votos que tiene el partido del presidente, es más o menos como funcionan estas cámaras, es decir, si son una cámara más funcional o no lo son. En el caso, yo sigo insistiendo, a mí me parece que la creación del frente sí se utiliza realmente para conseguir las mayorías de votos que permitan frenar estos excesos que podrían venir en el cierre de este año. Entonces habrá valido la pena que se mezcle lo electoral con el tema del contenido. Si lo que está haciendo este frente es solamente con la visión del 2018, entonces lo que tendremos al final serán todos los partidos políticos aliados
aliados en diseñar un sistema anticorrupción o en estructurarlo más que en diseñarlo, porque diseñado ya está, un sistema anticorrupción que no modificará este grave problema que sin duda es el origen de todos los demás problemas que enfrenta México. Así es, tenemos un minuto, sus conclusiones. Pues yo creo que es una semana importantísima por todo lo que está en juego, porque es el arranque formal del proceso electoral, es decir, hoy ya vimos destapes, ya vimos banderazos, ya vimos goles, estamos viendo que está arrancando el año electoral con todo, hay muchas cosas en juego y hay que tratar de distinguir entre lo que es la contienda política de lo que es importante para el futuro, más allá del 18, para el país. Julio. Pues ahora el meollo del asunto es que en el caso de los diputados, al darse cuenta, o siempre lo supieron, que estos sistemas anticorrupción atentan contra su red de complicidades, ahora el meollo del asunto es que están viendo cómo lo desarticulan y cómo hacen que quede en pura simulación, y esperemos que en Jalisco no ocurra, porque bien lo dice David Gómez Álvarez, esta semana se está debatiendo lo más importante en la lucha anticorrupción en décadas. Y así es, yo creo que a final de cuentas hay que estar conscientes de que el proceso electoral ya inició, se involucra en todos los temas, lo delicado o lo grave es que sea como el rey Midas, lo convierta en oro o en otra cosa. Hasta aquí en Controversia, gracias por estar con nosotros, lo esperamos dentro de una semana.